Encontró la carta en una franja de luz cuando la mañana apenas había entrado en el scriptorium. Una caja estrecha bajo una losa de piedra, será oscura con un fragmento de anillo, y sobre él el mismo celo que había levado alrededor del cuello toda su vida como un simple objeto sin sentido. El monje negro comprendió que tenía ante sí un documento que cambiaba más que el tamaño de la celda y el pan en el cuenco. Comprendió que cambiaba el orden de las aldeas, el camino de los flujos de grano y el derecho a la campana que llamaba a la gente al juicio y a la fiesta. Saludo a todos los que escuchan esta historia. Me alegro de que estén conmigo. Escriban en los comentarios desde donde la están viendo. Para mí es importante saber a qué distancia de los muros de la abadía se escucha esta historia. Les deseo una agradable escucha. Hasta ese día había vivido como muchos hermanos. Madrugaba. Olía el cálido aroma de la malta de la cervecería. Escuchaba el lento repicar de las campanas. Trabajaba en el campo. Escribía un poco en pergamino y preparaba algunos frascos de farmacia. Se llamaba Hermano Martín. Levaba una simple cuerda de lino en lugar de cinturón. No discutía. No aspiraba a nada más que a la tranquilidad. Solo las viejas piedras y el anciano cocinero recordaban su infancia. Este último dijo una vez que lo trajeron en invierno en una palangana. Lo cubrieron con lana de oveja y lo registraron como huérfano. En el cuello le dejaron un fragmento plano de un anillo, atado con una tira de tela gruesa. Nadie buscó un significado en él, porque el tutor de la abadía, el señor Osborne, ya era dueño de todo lo que había alrededor y hablaba de los huérfanos como si fueran hierba en los límites. Se fijó la fecha del inventario tras la muerte del viejo abad. La muerte fue silenciosa. Aquella primavera muchas cosas eran silenciosas. La tierna vegetación de la orilla, los rostros apacibles de las recolectoras de arándanos, las apiladas pilas de vajilla de barro en la despensa. Pero en el silencio se percibía un vacío. Sin el viejo abad, los contadores de grano se equivocaban más a menudo, los pastores discutían más ruidosamente con los recaudadores de diezmos y el señor Osborne venía más a menudo de lo habitual y se quedaba más tiempo junto a los cofres. Decía que sería útil revisar los libros, decía que pensaría en una nueva bala, decía que se necesitaba más gente para los estanques piscícolas, hablaba con seguridad y lentitud, y eso hacía que los hermanos guardaran silencio. Martín, designado copista, examinaba las estanterías con etiquetas de catálogo. En cada fila había libros de cuentas, cartas patentes, listas de arrendatarios y notas sobre los derechos de embarque. Su atención se detuvo en un trozo de pared blanqueada, donde la cal se había depositado de forma irregular. Debajo la piedra resonaba con un sonido hueco. Encontró una pequeña rendilla y sacó una caja plana. No tenía herradura, solo que era oscura bajo un talado irregular. Calentó con cuidado el lacre con una vela. Levantó la tapa y vio un pergamino. A primera vista, parecía una joya normal, palabras secas, puntos sobre fronteras, un molino en un arroyo, las facultades del abad, pero al final había un signo. El celo coincidía con el fragmento de anillo que había llevado colgado al cuello toda su vida. El mismo diseño con un halcón, la misma muesca en el borde. El documento decía que el señor y administrador de la abadía debía ser un representante de la familia que fundó el monasterio. En caso de muerte del mayor sin hijos, los derechos pasaban al siguiente pariente consanguíneo, incluso si éste había sido aceptado en la hermandad. El documento estaba fechado con palabras, no con números. El año desde el nacimiento de Cristo se indicaba con letras, mencionando la feria de otoño y las frías noches. Abajo figuraba la firma del antiguo obispo y de los testigos. Martín comprendió algo sencillo. La tutela del señor Osborne debía haber terminado hacía muchos años. También comprendió otra cosa. Si demostraba el parentesco, la abadía obtendría independencia. Los campesinos recibirían rentas estables, en lugar de caprichos de los invasores, y ya no se necesitaría ningún título comprado. Pero ¿cómo demostrar el parentesco si el invierno lo había traído y solo conservaba en la memoria el olor de la lana de oveja? Acudió al cocinero. Este recordó cómo en invierno llamaron suavemente a la puerta. Como el portero, lisiado tras una caída, dijo que había que llamar al sacristán. Como en el pesebre yacía un bebé, cubierto con una sábana con finos bordados. El cordón del anillo se había podrido con el paso de los años y la sábana se había llevado al hospital para hacer vendas. El cocinero dijo que también había una bolsita tejida con hierbas secas y un nudo de hilo, atado de una manera especial, ya que, según la vieja comadrona, en esa zona se marcaba hacia los hijos de mujeres nobles nacidos fuera del matrimonio.
para no perder el contacto si ocurría algo. La comadrona se había ido hacía tiempo a otro monasterio, más cerca de las montañas. Esa misma noche se quemó un pequeño cobertizo junto al escritorio. El fuego se apagó rápidamente, pero el olor a palla quemada permanece hasta la mañana siguiente. El señor Osborne llegó al día siguiente antes de lo habitual. Inspeccionó el scriptorium y dijo que había que acelerar el inventario, porque habían aparecido vagabundos en la zona y el papel a mal orden. Sonreía aunque nadie había dicho nada gracioso. Dijo que traería nuevos baúles la semana siguiente. Martín escondió la carta y el trozo de lacre en la encuadernación de un viejo salterio que no interesaba a nadie más que a él. Luego se dirigió al campanario. El viejo campanero Ivo calentaba sus dedos sobre un cuenco de barro y escuchaba cada paso. A Ivo no le gustaba hablar, pero distinguía a los caballos por su respiración y a las personas por su forma de andar. Asintió cuando Martín le pidió que en los próximos días tocara las campanas a horas inusuales si algo le parecía extraño. Ivo siempre parecía sencillo e invisible, pero sabía ver los detalles antes que los demás. Martín se dirigió a la comadrona. El viaje le llevó 2 días. Caminaba sin llamar la atención, como un simple germano, y no reveló su destino. La comadrona seguía viva en la modesta comunidad. Reconoció el nudo de hilos y dijo que lo había hecho a petición de una joven noble que temía la ira del tutor de su casa. La comadrona dijo que se llevaron al niño ese mismo invierno, cuando el sirviente del señor Osborne recorría la comarca con la noticia de los nuevos tributos y exigía los libros de registro a los libres. Él la relacionó mentalmente estos acontecimientos y, en voz baja, sin orgullo, dijo que el padre del niño era de la casa del fundador de la abadía. La comadrona no recordaba el rostro de la mujer, pero mencionó la marca en la sabana, una águila delgada sobre una rama de avelano. Al regresar, Martín comenzó a recopilar detalles. Pidió a los ancianos del pueblo que le contaran sobre aquel invierno. Un anciano dijo que entonces encontraron huellas de herraduras caras cerca del molino. La esposa del tonelero dijo que había visto un carro de campana con el escudo del halcón. El pastor dijo que la gente del señor Osborne se detuvo en la puerta y discutió sobre cuánto avena se necesitaba para los caballos. Martín no les habló a ninguno sobre el sello ni sobre la carta. Dijo que estaba escribiendo la historia del monasterio para el día de conmemoración en otoño. ¿La gente recordaba con gusto? Mientras tanto, en la abadía empezaron a desaparecer páginas de los libros de contabilidad. Ayer en el registro figuraba la deuda de una finca por pescado, hoy ya no estaba. El sacristán juraba que no la había tocado. Los encuadernadores se encogían de hombros. Por la noche, alguien se coló en el archivo por la puerta abierta, pero tropezó con el bloqueo y se marchó. Ivo dio 2 veces la alarma con golpes cortos, y estos golpes sonaban como si el viento empujara un círculo rebelde. Ocurrió algo sencillo y cotidiano que se convirtió en una amenaza. Un mensajero llegó al mercado con una cesta de velas. Dijo que era un regalo de una viuda piadosa y pidió un recibo. En la cesta encontraron velas con un exceso evidente de aceite y un extraño olor a hierba. Por la noche, en el taller se incendió una tela, aunque no había fuego abierto cerca. Las velas echaban mucho humo y desprendían un olor a quemado que dificultaba la respiración. Martín comprendió que con esas velas era fácil cegar al vigilante y abrir los cofres que necesitaba sin testigos innecesarios. El mensajero desapareció tan pronto como recibió el recibo. Pronto se descubrió que la viuda no había enviado nada. Mientras los hermanos apagaban las consecuencias, 3 hombres del señor Osborne entraron en el pueblo. Preguntaron por el viajero vestido de negro que se entrometía en las cuentas. Los vieron en la puerta de la abadía. Los vieron en la casa del tonelero. Los vieron en la taberna. Decían que el señor estaba preocupado por el orden. Sus palabras sonaban suaves, pero sus manos se mantenían cerca de las vainas. Al mismo tiempo, apareció en la zona un comerciante de una ciudad del norte que vendía lienzos, sal y hilo. Se llamaba Ludwig. Tragó en caros odres de salitre y sacos de tintes. Se decía que pagaba honestamente los impuestos, le gustaban los contratos equitativos y no soportaba las discusiones largas. Al ver las velas descuidadas en la puerta, preguntó al portero qué había pasado allí y se ofreció a cambiar sin mucho alboroto las peligrosas velas por otras normales con una buena mecha y cera limpia. Su propuesta era sencilla y bondadosa, pero lo importante era otra cosa. Dijo que conocía a un maestro de la ciudad catedralicia que sabía leérselos y guardaba copias de las cartas episcopales. Ese conocimiento era poco común y valía mucho dinero. Martín le explicó.
A Ludwig, que tenía un documento cuya autenticidad debía verificarse, no reveló el contenido, pero el comerciante entendió más de lo que se dijo. Dijo que podía llevar a Martín al notario del obispo y responder por él con una fianza. Dijo que había visto a gente del señor merodeando por las puertas de la abadía y que no le gustaba que en el camino hacia la tienda, en lugar de libre comercio, circulasen rumores y amenazas. Partieron al anochecer. Ivo tocó 3 veces brevemente la campana, como si bendijera el camino. La carretera seguía el curso del río, pero luego se adentraba en una llanura cubierta de abetos, donde la niebla difuminaba los contornos. En una curva, unos jinetes los adelantaron. Uno de ellos miró atrás demasiado tiempo. Ludwig ordenó que no siguieran por el camino, sino que atravesaran el prado húmedo. Esta decisión los salvó de una emboscada. Las huelas de los cascos cortaban el barro, pero permanecían inmóviles, como si los jinetes esperaran una orden. En la ciudad el notario comparó el papel durante mucho tiempo, lo sostuvo a contraluz, palpó la cara y encontró en el patrón del celo un pequeño defecto que solo podía aparecer en la matriz original, y no en una falsificación. Dijo que en los archivos de la cátedra había un registro de tal carta y una copia del pergamino, donde el nombre del pariente más joven estaba marcado con una marca lateral. Dijo que los nombres de los fundadores del monasterio estaban relacionados con la casa donde ahora vive el señor Ospern. Dijo que, a la muerte del mayor, que no tenía hijos, los derechos pasaban, efectivamente, al menor por consanguinidad, aunque éste fuera monje. Martín escuchó estas palabras secas y sintió que sus piernas se habían vuelto a llenas. Comprendió que debía salir de la sombra de la mesa de encuadernación y entrar en la plaza abierta, donde a la gente le gustaban las decisiones ruidosas y no le gustaban los indecisos. Comprendió que no podía llegar tarde. Una noche afortunada para la gente del Señor y todos los libros adecuados hablarían con voces que no existían. En ese momento, en la abadía bulía la actividad. El guardián de la puerta vio pequeñas marcas en la pared. Con esas marcas, los pícaros de la zona señalaban los lugares propicios para trepar. El sacristán encontró en el granero una cuerda llena con nudos que le ayudaría a pasar la carga al otro lado. Ivo, recordando el acuerdo, hizo sonar repentinamente las campanas a mediodía. Los hermanos se dispersaron por el patio como si fuera una orden. Encontraron a los hombres del señor en el almacén, donde olía a pergamino nuevo. Dijeron que habían venido a pagar las velas. Sus palabras no coincidían con las bolsas. Donde había palancas y ganchos, los sacaron fuera del muro, los registraron y les quitaron el hierro. De camino a la puerta, uno susurró que pronto volvería con un papel que le daría derecho a abrir cualquier puerta. Al atardecer llegó un mensajero del obispo con una breve carta. En ella se decía que el primer día después de la próxima celebración dominical se celebraría una audiencia sobre los derechos de la abadía y la tutela. El lugar, el patio del tribunal episcopal. La carta era sencilla, pero cortaba el aire. Martín regresó con Ludwig a la abadía al anochecer. Trajo una copia certificada de la carta y la carta del notario. No tuvo tiempo de descansar, ya que el cocinero lo llamó a la cervecería. Allí se encontró la misma sábana bordada que una vez se había utilizado para hacer vendas. Los viejos retales se utilizaban como filtro para el grano, y en uno de los bordes se conservaba un halcón sobre una rama de avelano. El cocinero dijo que nunca había tirado los trozos viejos porque la tela era buena y el recuerdo no era de nadie hasta que alguien preguntaba por ella. Esa misma noche, unos desconocidos se acercaron sigilosamente a los campos del monasterio. Encendieron hogueras contra el viento para que el humo llegara a los almacenes. Ivo dio la alarma con un largo rugido. Los pastores del pueblo más cercano llegaron con palos. Los hombres del Señor se marcharon sin intentar prender fuego. Corrió el rumor por el pueblo de que habría un juicio que decidiría el destino de los tributos. La gente se reunió en los patios esperando a ver qué pasaba. El domingo, después del servicio, Martín llevó 2 paquetes a la puerta, una copia de la carta y un trozo de tela con un halcón. No contó todo a la gente, pero sí lo más importante. Se había fijado una vista en la ciudad y todos los que recordaban aquel invierno podían confirmar los caminos de los caballos, las discusiones en la puerta y las marcas en la tela. No hablaba en voz alta, hablaba para que le escucharan con atención, y la gente escuchó. En la casa del señor Ospern, mientras tanto, se levaba la cuenta. Sus hombres revisaban los baúles, sacaban los documentos, cambiaban las cubiertas, corregían las cifras,
Enviaba mensajeros a los escribas, prometía plata a cambio de manos rápidas, decía que a los monjes les perjudicaba interferir en los asuntos de las paredes y los tejados, decía que los tributos amaban los hombros fuertes, decía a los suyos que tenía sus propios testigos y sus propias copias. El día del juicio, la plaza frente a la casa del obispo se llenó de gente. Acudieron arrendatarios de lejanas granjas, comerciantes, el tonelero y su esposa, e incluso un joyero, poco común en aquellos lugares, que sabía talar celos y juraba que nunca había trabajado para Osbern. Ivo también acudió, aunque nadie lo había invitado. Se quedó de pie a la sombra de una columna y miró atentamente hacia la puerta. El obispo se sentó en un banco. El notario extendió los papeles. El señor Osbern puso sus cartas sobre la mesa. Dijo que el monasterio se debilitaba sin una mano firme. Dijo que la tutela se había prorrogado por consentimiento tácito. Dijo que un huérfano encontrado en invierno hacía muchos años no podía reclamar parentesco donde no había matrimonio. Sus palabras eran elocuentes y seguras. Entonces el notario mostró la carta. Dijo que la matriz del sello en el lacre coincidía con la antigua, conservada en el archivo. Dijo que la copia se guardaba en la cátedra. Dijo que los derechos de tutela pasaban al siguiente pariente consanguíneo, en caso de fallecimiento del mayor sin hijos varones. Dijo que la existencia de un voto monástico no anulaba este derecho, sino que solo obligaba a considerarlo como un servicio. Levantó la sabana con el aguila bordada y habló de la marca de comadrona. La esposa del tonelero confirmó que había visto el carro con el halcón aquel invierno. El anciano del molino habló de las costosas herraduras y de la disputa en la puerta. La comadrona envió una carta en la que describía el nudo de hilos y la hora del parto. El joyero mostró una muesca microscópica en el celo y explicó que era imposible reproducir con exactitud tal irregularidad sin la matriz original. Ludwig dijo que había respondido por el monje porque no le gusta que las rutas comerciales, que deben ser transparentes, se vean ensombrecidas por el miedo. Lo dijo sin dramatismo, como si estuviera contando monedas y rolos de papel. El señor Osbern escuchó sin cambiar de expresión. Dijo que las cartas se pueden falsificar, a las personas se las puede comprar y la memoria se puede manipular a voluntad. Dijo que las velas eran un regalo en honor al santo, y no un intento de provocar humo. Dijo que sus hombres nunca habían forzado queraduras. Miró con confianza al obispo. Entonces Ivo se acercó a la mesa. Nunca había hablado en la plaza. Lo consideraban encorvado e inútil. Puso sobre la mesa su viejo manollo de laves y un pequeño cuchillo. Dijo que había encontrado el cuchillo debajo de la pared la noche en que tocaron la campana. En el mango había grabada una letra minúscula, una marca que los herreros ponen en las armas y herramientas. Dijo que veía esa marca cada vez que veía las herramientas de hierro en la casa del señor Osbern, porque allí había un solo herrero. Ivo no acusaba, solo enumeraba. Mencionó la hora del golpe, el número de pasos desde la verja hasta el granero, el número de nudos de la cuerda. Hablaba sin adornos. La plaza escuchó a un hombre al que no había prestado atención durante muchos años. Su atención a los detalles se convirtió en un ancla. Las palabras del simple campanero sonaron más suaves que las campanas, pero más claras que cualquier discurso. El obispo anunció un receso hasta la mañana siguiente. Dijo que por la mañana daría a conocer su decisión. La gente se dispersó como el agua por los canales de riego, y solo entonces comenzó la parte más delicada de esta historia. Por la noche alguien dejó un paquete debajo de la puerta del sacristán. En él había una pequeña bolsa con hierbas y una nota. La nota decía que si Martín renunciaba a sus pretensiones, la abadía recibiría un nuevo estanque y los campesinos quedarían libres de tributos durante 3 años. La nota olía a las mismas hierbas que las desafortunadas velas. En la parte inferior había un símbolo desconocido. Se trataba de un chantaje cotidiano que podía parecer ventajoso si se miraba una semana por delante y no se veía el año. El sacristán elevó el paquete a Martín. Este lo guardó tranquilamente en el libro de gastos, junto al símbolo con el que se marcaban las cantidades dudosas. Dijo que por la mañana se lo entregaría al notario, pero no solo ellos estuvieron despiertos toda la noche. El joven hermano de la cocina, llamado Pierre, notó que se movía una sombra junto al hospital. Pierre siempre había sido considerado discreto y lento. Sus manos olían constantemente a cebolla y ajo, y lo echaban del patio cuando había que arrastrar algo pesado. Pero Pierre tenía el don de contar rápido y con precisión. Contaba los huevos sin cesta, recordaba las proporciones de harina sin medida y, lo más importante, veía los números curvos de oído.
Escuchó y se dio cuenta de que los pasos junto al hospital no coincidían con el caminar de sus hermanos. Dio la alarma en la cocina golpeando la mesa con un trozo de hierro. Era una señal acordada para los guardias nocturnos. El toque de campana despertaba a todos, pero el golpe en la cocina solo llamaba a los que debían acudir. Los guardias interceptaron a dos junto a la pared, les encontraron ganchos y un pergamino con bocetos de los planos de los almacenes. En una de las hojas, Pierre vio una fracción incorrecta en la indicación de las distancias. Sabía que solo un escribano mayor de la casa del señor Osborne escribía así, ya que tenía un desplazamiento habitual en las líneas. Recordó este detalle cuando le llevó raciones de sopa al escribano durante el censo del año pasado. Por la mañana, en el tribunal, el notario puso sobre la mesa la carta, un trozo de tela, la carta de la comadrona, un cuchillo con la marca del herrero y una nota con amenazas. Pierre dijo que las marcas en la joya de los forasteros eran de la mano del escribano del señor. Ivo dijo que la llave encontrada en uno de los detenidos encajaba en la vieja puerta del granero, que todos creían clavada desde hacía mucho tiempo. Ludwig dijo que estaba dispuesto a pagar la restauración de la bala si el tribunal devolvía a la abadía el derecho a la administración independiente. Lo explico de forma sencilla. Al comerciante le conviene un lugar honesto entre las ciudades. El monasterio, con sus normas y sus claros tributos, es fiable para el comercio. El señor Osborne no cedió. Dijo que el cuchillo podía haberlo perdido cualquiera de sus sirvientes hacía mucho tiempo y que no probaba nada. Dijo que la pizca de plomo en la joya era una casualidad. Dijo que el comerciante tenía sus propios intereses secretos. Hablaba con seguridad y se mantenía erguido. Entonces el obispo preguntó por la sabana. Dijo que en estos asuntos no solo importaban el hierro y los números, sino también el origen. Dijo que si el niño encontrado en invierno era originario de la casa del fundador, el derecho de tutela pasaba a él. Dijo que los votos monásticos hacen que el poder no sea personal, sino oficial, y que eso es bueno para la gente. En ese momento, una mujer canosa entró en la sala, apoyándose en el brazo de una joven. Era la viuda que dirigía un taller de curtiduría en las afueras de la ciudad. Rara vez la dejaban entrar en lugares como ese. Envió una nota pidiendo que la escucharan. Dijo que hacía muchos años había trabajado como lavandera en la casa de los fundadores de la abadía. Dijo que recordaba aquel invierno porque entonces estaban rehaciendo las camas de la parte femenina y encargaron una sabana especial con un halcón sobre una rama de avelano. Dijo que un mes después de ese encargo, en la casa se prohibió hablar de una habitación y que luego nunca más se volvió a ver esa sabana. No dio nombres, pero sus palabras coincidían con el nudo de la comadrona y el bordado del retal. Esta mujer parecía una extraña en la sala, pero su palabra equivalía a años de trabajo en la lavandería y a sus vínculos con la casa de donde procedía la carta. Muchos en la plaza susurraron que era una persona de clase baja, pero que hablaba como si tuviera la clave del linaje. Su intervención se convirtió en el momento en que el talento oculto contra el estatus sonó como el tono principal. Enumeró con discreción quién traía la ropa, cuál era la calidad de los hilos, cómo cambiaba el dibujo de la costura. Sabía lo que los caballeros y los escribas no sabían. El obispo asintió al notario. Este firmó la joya. Anunció que el tribunal reconocía la autenticidad de la carta y que la tutela pasaba a manos del hermano Martín, como pariente consanguíneo más cercano de los fundadores. Fijó un plazo para la transferencia de los asuntos. Ordenó que se devolvieran los libros a su estado anterior y prohibió que se copiara nada sin el celo del monasterio y la firma del notario. Añadió que el señor Osborne perdía el derecho a interferir en la gestión de la abadía y debía responder por sus intentos de ejercer presión secreta. La plaza estaba bulliciosa, pero el ruido no era el de una fiesta, sino un suspiro de alivio. La gente entendía el resultado con palabras sencillas. Los tributos serían fijos, el pescado se intercambiaría sin exacciones, la sal se compraría en los mismos lugares que antes, pero a un precio claro. Los pastores ya repartían las franjas imaginarias, los carpinteros discutían los pedidos. La mujer de la curtiduría se apoyaba en el brazo de la joven, escuchaba cómo temblaba el aire a su lado y se limitaba a permanecer de pie. El señor Osborne no se marchó de inmediato. Dijo que presentaría una queja en la metrópoli. Dijo que su gente era inocente. Dijo que el monasterio no soportaría el invierno sin su grano. Intentó mantener la altura anterior, pero la altura necesita una base. Ya él se la habían quitado. De vuelta en la abadía,
Martín salió al patio y se quedó mucho tiempo junto al pozo. No sentía la victoria, sentía pesadez. Tenía que reconstruir la granja, llegar a un acuerdo con los pueblos, poner en orden los molinos, ordenar los estanques piscícolas, devolver los libros a la verdad. Hizo lo primero que se le ocurrió. Se quitó el fragmento del anillo del cuello y lo dejó junto al celo de la abadía, para no llevarlo más como un secreto, sino como un símbolo que pertenece a la causa, no a la persona. A partir de ese día comenzó el trabajo. Pierre, el mismo joven de la cocina, se convirtió en ayudante de contabilidad. Encontraba rápidamente las fracciones irregulares y su mano se volvió firme. Dejaron de echarlo del patio y dejó de oler solo a cebolla, porque el papel también deja un olor acre y seco. Comprobaba las balanzas en el mercado y convencía a los tenderos de que las medidas deshonestas perjudicaban a todos. Lo hacía en silencio, se le consideraba infravalorado, pero ahora se había vuelto útil y seguro de sí mismo. Ivo, el viejo campanero, consiguió un nuevo trabajo: vigilar las llaves y las cerraduras. No se limitaba a cerrar las puertas, sino que describía cada cerrojo, ponía marcas, llevaba un registro de los movimientos y elaboró una sencilla tabla para el portero, en la que se indicaba quién tenía derecho a entrar, dónde y por cuánto tiempo, no solo salvo aquella noche. Estableció un orden gracias al cual las noches dejaron de ser un lugar para pasos extraños. La gente empezó a hablar de él como si siempre hubiera sido necesario. La mujer de la curtiduría recibió un pedido de una nueva bala para el scriptorium, marrón, flexible, resistente, para que los ratones no se colaran y la gente no escondiera cuchillos en las cajas. Su experiencia, antes considerada un trabajo duro, pasó a formar parte de la defensa común. Ludwig, el comerciante, cumplió su palabra. Ayudó a conseguir el hierro para las puertas y negoció con la ciudad vecina la entrega de sacos para el grano. Explico que una abadía estable beneficia a todos los que viajan entre los mercados. No exigía nada de más, pero siempre aparecía cuando los sacos empezaban a romperse. Se convirtió en ese benefactor inesperado que no legó con un discurso solemne, sino que simplemente puso las cosas en su sitio y siguió adelante. El señor Osberg no desapareció del condado. Su casa permaneció allí. Sus hombres continuaron yendo de casa y bebiendo en las tabernas, pero sus pasos se hicieron más silenciosos. Comprendieron que en la plaza ahora se valoraban los documentos claros y no las palabras vacías. A los pocos meses llegó una noticia de la metrópoli. La denuncia había sido desestimada y la decisión del obispo confirmada. La carta se leyó en voz alta a las puertas de la ciudad para todos los que estaban en el camino con sus carros o sacos. Pero quienes más la esperaban eran los panaderos, porque el pan ama la tranquilidad. El trabajo en la abadía cambiaba no solo los patios, sino también a las personas. El pastor, al que siempre se le había considerado solo un cuidador de ovejas, se convirtió en el encargado de los campos, porque veía mejor que nadie dónde descansaba la tierra y dónde se podía arar. El tejedor, al que no se le permitía acceder a los libros, se hizo responsable del almacén de lienzos y aprendió a distribuirlos sin recortes innecesarios. El monje boticario, considerado un bicho raro, organizó el secado de hierbas sin humo, porque las velas con impurezas podían volver a causar problemas. Cada uno hacía lo suyo y no intentaba hablar mejor de lo que sabía. Martín rara vez recordaba la palabra. Entendía que el parentesco no es solo sangre y no solo un celo en el lacre. Es un trabajo diario, en el que la bala mantiene su forma porque se teje entre sí. No se mudó a las mejores habitaciones, ni se instaló en la casa con ventanas a los estanques. Se quedó en su celda, pero a su puerta empezaron a acudir con más frecuencia personas que antes pasaban de largo. Traían preguntas sencillas: ¿cómo dividir un prado estrecho? ¿A quién dar la cabra sobrante? ¿Cómo pagar la sal? Él respondía según la ley y su conciencia. A veces miraba el viejo fragmento del anillo y pensaba en la mujer que se había ido de casa para no caer bajo la ira de su tutor. Pensaba en cómo su elección, tomada por miedo, había llevado a un orden que no habría existido sin ese miedo. No lo llamaba milagro y no decía palabras innecesarias. Simplemente daba gracias porque una mañana hubiera iluminado la piedra necesaria en la pared. Una vez, en invierno, cuando la nieve cubría el suelo, un viajero llegó al monasterio. Traía consigo un pequeño trozo de la misma tela con el halcón. Dijo que su madre lo había guardado durante años y le había pedido que, si el destino lo llevaba a esas tierras, lo entregara al abad. No sabía nada más. Este trozo de tela no añadió nuevos derechos ni quitó los antiguos,
Solo se convirtió en el último hilo que se podía atar a la trenza común. La gente de la abadía lo colocó junto al primero, como se coloca la segunda piedra, en el borde del pozo para que no se derrame la arquila. Pasaron los años. La plaza vio ferias sin desequilibrios, el molino vio colas ordenadas, los estanques vieron un reparto justo, hubo menos tardes con humo, menos discusiones matutinas en la puerta. Nadie decía que todo fuera perfecto. Siempre quedaban personas que querían beneficios sin medida. Siempre quedaban cuchillos y sombras alargadas, pero el orden general funcionaba. Y cuando alguno de los nuevos hermanos preguntaba si era cierto que el monje negro era el heredero legítimo de la abadía, los ancianos respondían sin dramatismo. Decían que uno había encontrado la carta, otro había dado la fianza, un tercero había oído un paso en falso, un cuarto había recordado la costura de la sabana, un quinto había contado las fracciones y un sexto había tocado la campana a tiempo. Decían que de estos sencillos actos se había producido un gran giro. Decían que la justicia no se había hecho realidad por una señal milagrosa, sino porque cada uno había hecho lo que debía sin decir una palabra de más. Estas palabras sonaban suaves pero firmes, no tenían la belleza de los libros, tenían la claridad suficiente para seguir adelante. Martín no fundó nuevos hogares ni dejó tras de siluriosas inscripciones. Dejó una simple nota en un libro: la carta ha sido encontrada, verificada. La tutela ha sido devuelta, los ingresos han sido ordenados. Las velas solo se comprarán a proveedores de confianza. Las llaves se guardarán con el campanero. Las cuentas las llevará Pierre. Los productos se comprarán al comerciante Ludwig hasta la feria de primavera. La tela y las costuras se verificarán con el peletero. Esta anotación parecía una lista habitual de asuntos domésticos, pero en ella estaba toda la historia. Así terminó la historia, que comenzó con un rayo de luz en la sala de escritura. No terminó con un estruendo, sino con orden. La gente se fue a sus quehaceres, la campana volvió a llamar a la misa vespertina y el viento sopló en el campo como debía, suave, sin pasos extraños en la oscuridad. Y ese fue el final adecuado para un lugar donde se guardan libros y se hornea pan, donde se mantiene la moderación y se recuerdan las lágrimas ajenas como si fueran propias.